nos acompaña Manuel Castro, él es abogado y también analista internacional y vamos a estar hablando sobre este tema de la crisis política que hay en Ecuador y con la decisión tomada por el presidente Guillermo Lasso. ¿A qué se somete ahora este país? Manuel, bienvenido. Sí, buenos días a todos los televidentes. En primer momento, debemos prestarle mucha atención a la situación que se está viviendo en el Ecuador, en donde el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha hecho efectivo una disposición constitucional en la cual le permite disolver la Asamblea o el Parlamento de dicho país. Las consideraciones que se pueden tener en base a esta decisión tomada por el presidente del Ecuador va a tener entonces la connotación que va a convocar a unas nuevas elecciones en un periodo de no más de 90 días. Y es importante también recalcar el nombre coloquial con el cual se le ha denominado a esta disposición constitucional del presidente del Ecuador, como lo es la muerte cruzada. ¿Por qué se le llama muerte cruzada? Porque esta disposición constitucional va a dejar sin las facultades a la Asamblea Nacional de seguir operando como el Parlamento, seguir promulgando leyes y demás, y a su vez el presidente entonces se le va a permitir poder gobernar a través de decretos leyes hasta tanto sea elegido un nuevo presidente. Ingeniero. Una pregunta, Manuel. Con lo que tú conoces de Ecuador, ¿cuál tú crees que va a ser la evolución de esta crisis? Porque esta es una crisis en desarrollo. Esto es una solución parcial, constitucional, ¿cierto? Pero que crea una serie de interrogantes con respecto a la economía ahora del país, porque el presidente puede emitir decretos, leyes en el término económico, pero necesita la aprobación del Tribunal Constitucional, que a su vez, después que se escoja la nueva Cámara, tendrá que ser ratificada por la nueva Cámara o lo podrá rechazar. ¿Qué efecto tiene esto en el cuerpo social de Ecuador, de acuerdo a tu conocimiento? Bien, definitivamente estamos en una situación muy compleja, sin precedentes en el Ecuador, considerando que es la primera vez que un presidente de la La primera. República hace Es efectiva la esta primera, sí. disposición constitucional. Bueno, Como ya usted ha nueva señalado, legislación. ahora cada vez que el presidente quiera emitir un decreto ley, tiene que ser aprobado por la Corte Constitucional hasta tanto sea elegido un nuevo presidente, así también como un nuevo parlamento. La situación económica del Ecuador, en donde es conocido que prácticamente la pobreza está por encima del 30%, definitivamente la crisis económica se va a agravar. ¿Por qué? Porque el presidente no va a poder durante este periodo, por lo menos hasta que sea elegido por el propio pueblo un nuevo presidente, tomar medidas concretas o medidas urgentes en virtud de que va a estar sometido inclusive a que el Poder Judicial, en este caso la Corte Constitucional, le pueda ratificar las decisiones que él tome. Definitivamente el panorama económico, que obviamente nace de una coyuntura política, es muy complicada para el Ecuador. Licenciado Castro, Sara Pineda Toroch le saluda. ¿Qué recurso le queda, qué recursos legales le quedan a los asambleístas luego de la decisión del presidente de tomar una muerte cruzada? Desde el punto de vista legal, ellos en este momento no tienen a nivel local ningún recurso para tratar de revertir esta decisión del presidente, toda vez que la decisión tomada por el presidente ha sido de acuerdo a una disposición constitucional. En nuestros países latinoamericanos, la constitución política es nuestra ley suprema y por consiguiente, por encima de ella, en el plano local, no hay absolutamente nada. Ahora bien, lo que no quiere decir que los asambleístas, como se le reconoce a los diputados del Parlamento del Ecuador, puedan recurrir a instancias internacionales a fin de hacer valer sus derechos. En este caso en específico, podrían recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así también como a los órganos convencionales o no convencionales de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, toda vez que en un periodo de no más de 6 días, el Consejo Nacional Electoral tiene que fijar el calendario para lo que viene siendo la convocatoria a unas nuevas elecciones, para elegir un nuevo presidente, para elegir nuevos asambleístas.
consideramos que desde el punto de vista legal, recurrir a instancias internacionales no va a ser una alternativa efectiva para los asambleístas en búsqueda de tratar de revertir la decisión que ha tomado el presidente, como ya he manifestado, en atención a una disposición constitucional. Un periodo más corto para los asambleístas y también para el nuevo presidente que se ha elegido en estas elecciones, que ha llamado el presidente Guillermo Lasso por medio de la muerte cruzada. ¿Cambia el eje democrático de Ecuador? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, desde ese punto de vista cabe resaltar que esta elección de un nuevo presidente, aunque también Lasso puede presentarse perfectamente a las elecciones, igual que los parlamentarios pueden presentarse nuevamente en estas elecciones, pero en el supuesto de que exista un nuevo presidente, es decir, que en esa elección se presente Lasso y la pierda, entonces van a entrar en una condición en la cual ese nuevo presidente y ese nuevo parlamentario son elegidos únicamente para culminar el periodo constitucional actual, que es del 2021 al 2025. Concluido este periodo presidencial, se tendría nuevamente que convocar a unas nuevas elecciones. Lo importante es que el Ecuador o la población ecuatoriana tiene en sus manos resolver esta situación por la vía del voto popular. Van a decidir que tal vez Lasso, que es lo más probable que se presente nuevamente a esta elección, siga gobernándolos, o eligen un nuevo presidente, así también como los parlamentarios. Si van a permitir que los mismos asambleístas los sigan representando o van a elegir unos nuevos. De acuerdo a tu análisis internacional, ¿qué influencia tiene esto que está pasando en Ecuador, lo que pasó en Perú, la crisis que está en Argentina, en nuestro país, que entra a un proceso electoral en el 24, bueno, ya está en proceso electoral, pero que se va a verificar el 5 de mayo del 24? ¿Qué efecto, qué lecciones debemos aprender los panameños de lo que está ocurriendo? Definitivamente la elección que podemos aprender con las situaciones que se han dado en el Perú, con la situación que se está dando actualmente en el Ecuador, con la situación que se está dando en Colombia, como también se está dando en la Argentina, como se está dando en Brasil. Definitivamente la gran lección que vamos o tenemos nosotros los panameños para esta nueva elección lo es elegir a los mejores, saber elegir a las mejores personas para dirigir las instituciones de nuestro Estado. Bien, Emanuel, también se agrava otro problema en Ecuador, y es el problema de la seguridad, donde se vive en una violencia constante. Ahora, ¿esto puede agudizarlo un poco más? Bien, es muy interesante este tema porque es el mismo problema con el que cuenta la mayoría de los estados latinoamericanos, y es el tema de la seguridad, cómo el narcotráfico ha penetrado a las entidades de poder de los estados latinoamericanos. Desde ese punto de vista es muy importante recalcar que en específico en el Ecuador se habla de que se ha aumentado en un 82% la criminalidad, por lo menos en el último año. Si el presidente Lasso, que es el que ha estado durante todo ese periodo, no ha podido poner orden en materia de seguridad, no hay nada que garantice que él, si logra ganar nuevamente estas elecciones, pueda resolver el tema de la seguridad. Y en ese sentido, fíjese que es una de las situaciones a la cual la población ecuatoriana le presta mayor atención, o una de las situaciones que mayor lo aqueja es la seguridad y es los índices de pobreza, que si lo comparamos con el resto de los países latinoamericanos, encontramos el mismo problema: falta de seguridad y la creciente pobreza. Licenciado Castro, uno de los ejes importantes de la Corte Constitucional del Ecuador es la celeridad en la respuesta a este tipo de recursos. En este caso, la respuesta de si proceden o no los decretos establecidos por el presidente Guillermo Lasso, quien ayer emitió su primer decreto haciendo una reforma tributaria. Su opinión, ¿cuál es el tiempo promedio en el que debe la Corte Constitucional pronunciarse? Bien.
En este caso en específico, la Corte Constitucional debe trabajar o revisar estos decretos utilizando el trámite sumario. Es decir, que deben prestar atención o prioridad a todos estos decretos que les sean sometidos a su competencia por parte del órgano ejecutivo, inclusive por delante de cualquier otra situación o proceso que haya tenido de un particular o de otras dependencias del Estado que se encuentren pendientes de su pronunciamiento. Licenciado. En ese sentido, es prioridad para la Corte Constitucional atender a través del trámite sumario cualquier decreto que el presidente le someta a su competencia. Y es muy importante recalcar de que la Corte Constitucional tendría entonces la facultad de considerar o no que es viable este decreto que el presidente emita. Licenciado, ¿cuál es la evaluación que se le permite a la Corte Constitucional realizar? Porque si bien es cierto, en los decretos no solamente se debe evaluar si es constitucional o no, también se debe evaluar si hay una viabilidad financiera, si hay una viabilidad administrativa, si hay una viabilidad legal al interno de los códigos y las leyes de los países. ¿Tiene las facultades la Corte Suprema Constitucional, perdón, la Corte Constitucional del Ecuador para realizar estos análisis? ¿O solamente si los decretos son constitucionales o no? Precisamente esa es la razón de ser de este trámite en específico, de que las decisiones del presidente no sean emitidas con unos llamados superpoderes o de una manera autoritaria, sino que va a existir otro órgano del Estado que va a revisar esas actuaciones ante la ausencia del Parlamento. Es importante tener presente que estas funciones de revisar cualquier decreto o cualquier acto presidencial en su momento es facultad de la Asamblea Nacional o del Parlamento, pero al ser disuelta, obviamente esta facultad debe llenarla el órgano judicial en este momento, en donde ellos deben verificar efectivamente la constitucionalidad y la viabilidad de esta situación. Emmanuel, ahora, ¿cómo queda la posición del presidente Guillermo Lasso? Sabemos que se le iba a hacer un juicio político por supuestas investigaciones, por supuestos malos manejos. Luego de esto, que se resuelva toda esta situación, ¿qué pasa o cuál es el destino del presidente Lasso? Bien, el juicio político que había iniciado en contra del presidente Lasso dentro de la Asamblea Nacional, un juicio político que está dispuesto justamente en la Constitución Política del Ecuador, llevó entonces a tener al presidente Lasso en una situación, como se dice, contra la espada y la pared. Y es que esta decisión de disolver el Parlamento es una respuesta, si bien es cierto, política, justificada en la Constitución para evitar el juicio político. Se cree que al no contar con los votos suficientes para salir airoso de este proceso o de este juicio político es lo que motivó a él que tomara la decisión de disolver el Parlamento. Entonces, el futuro del presidente Lasso definitivamente se va a decidir cuando se lleve a cabo una nueva elección. Y es importante entonces considerar que una vez concluya el periodo presidencial del presidente Lasso, sí, las entidades, el órgano legislativos y el órgano judicial van a llevar a cabo acciones que tengan entonces la finalidad de revisar las actuaciones que en su momento motivaron el juicio político, porque en virtud de ello entonces habría que verificar si él estaría o no en el poder después del 2025. Licenciado Castro, la realidad es que la aceptación de los parlamentarios, según propias declaraciones del presidente Lasso el día de ayer, ha disminuido. ¿Cuál es su olfato sobre la reelección que puedan tener algunos cuando el propio presidente Lasso aún no decide si va a reelegirse o no? Esta es una decisión individual de cada uno de los asambleístas. Es decir, cada uno ahora va a tener que salir a la calle a buscar el voto. Y hay que verificar si la población le va a dar ese voto de confianza a cada uno de
los asambleístas que actualmente se mantienen en el poder, lo que conocemos nosotros acá como la reelección. Así que esto sería ya entonces una situación individual de cada uno de los asambleístas si buscan esa reelección y si efectivamente entonces el pueblo, quien tiene en estas circunstancias la última palabra, le va a dar ese espaldarazo para que continúe representándolos dentro de este órgano del Estado. Emanuel Castro, analista internacional y también abogado, gracias por estar con nosotros esta mañana haciendo un análisis también más amplio de lo que está ocurriendo en Ecuador. Gracias, Emanuel.